que nosotros no nacimos odiando nuestro cuerpo y no nacimos dudando de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Valentina Leuro y estoy muy feliz por un capítulo más de este podcast, My Journey, donde queremos inspirarlos a soñar en grande, a ser felices y a saber que sí se puede. En el capítulo de hoy tengo una persona increíble que me honra mucho que esté aquí. Juan José Tejada, ¿cómo estás? Hola, mi Vale, ¿cómo vas? Muchas gracias por tenerme aquí, por tu invitación y realmente que tu podcast es un proyecto muy bonito, así que también estoy muy honrado de estar aquí. Gracias, Juanjo, de verdad me encanta. Estoy muy emocionada por el tema que vamos a tocar en este momento. Me parece algo muy importante y valioso en estos tiempos donde muchas personas se pueden sentir identificados y es el amor propio. Primero quiero que nos cuentes un poquito del por qué te invité aquí para hablar de ese tema. ¿Por qué te asociamos con el tema del amor propio? Bueno, creo que el amor propio ha sido el tema de mi vida, ¿no? Durante muchísimo tiempo viví mucho tiempo en guerra. Bueno, creo que sigo viviendo un poco en guerra conmigo mismo, pero ya soy mucho más consciente de eso y todos los días trato de dar lo mejor de mí y de ir cambiando ciertas cosas. Es un tema que yo trato mucho desde mis redes sociales, desde mi podcast también, desde Así Me Siento y en general porque me di cuenta que es imposible dar lo que uno no tiene. Es imposible enseñarle a alguien inglés cuando tú no hablas inglés. Imposible enseñarle a nadar a alguien cuando tú no sabes nadar. Y asimismo es imposible amar a los demás y dar amor cuando tú no te amas a ti mismo o a ti misma. Por diferentes situaciones en mi vida, creo que caí mucho en este diálogo interno muy violento frente a mí, frente a mi cuerpo, frente a lo que hacía o no hacía, mis capacidades, etcétera. Y desde ahí se empezó a romper un poquito lo que era Juan José en ese momento. Pasan mil situaciones ya después un poco desafortunadas en el que se había comprometido mucho mi amor propio, ¿no? Y me abandoné 100%, me hice mucho daño. Y bueno, desde entonces hasta hoy, todos los días trato de poder abrazarme más, de poder perdonarme, de poder reconocer también esos momentos difíciles y poder trabajar desde ahí. Es hermoso lo que haces y siento que es muy importante ahorita hablar de estos temas. Siento que incluso ya ahora los estamos mencionando más en redes, uno ve más campañas de esto, porque ahorita que estamos en una era de la tecnología, a pesar de que es algo increíble y que nos ha abierto un montón de oportunidades, puede ser un arma de doble filo para uno empezar a compararse, a ser autocríticos y autodestructivos, porque hay un límite cuando uno es autocrítico, es positivo y ya pasa a ser autodestructivo. Y quiero saber cómo has empezado en tu vida a trabajar en el amor propio y esto también para ayudar a las personas que de pronto nos están escuchando y quieran empezar con este proceso, que es importante reconocer para hacer como un alto y decir, tengo que empezar a amarme para poder amar a los demás. Wow. Pues vale, realmente, y algo que yo lo he tocado mucho y quiero como hacer el anuncio acá, y es que el amor propio no es como se pinta en redes sociales, ¿no? Tiene momentos muy bonitos, tiene momentos, sí, donde te echas tus cremitas y donde te preparas tu comida rica, pero es difícil. Creo que es un proceso de altos y bajos, es un proceso complicado, es un proceso en el que uno se reconoce, deconstruye, entiende, se pregunta, duda. Entonces, no hay que romantizar el amor propio. El amor propio es un proceso muy difícil, muy complicado y es muy personal. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí? Es poder entender eso, que para lo que a Juan José se ve como amor propio, posiblemente para Valentina no lo es. Para mí, amor propio, ¿qué significa? Y creo que esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando uno va a empezar a trabajar el amor propio. Ok, ¿cuáles son esos puntos difíciles en los que no me estoy encontrando conmigo mismo? ¿Cuáles son esos puntos difíciles en los que me está doliendo? ¿Cuáles son esos puntos en los que todavía siento un vacío? Siento que mi diálogo interno no está bien y desde ahí empezar a trabajar, pero también preguntarse, para mí, ¿qué significa amor propio? Para mí, amor propio puede ser desde evitar relaciones complicadas con personas o evitar personas que no me sumen, sino que me restan, hasta posiblemente amor propio para mí también puede ser darme espacios de descanso, por ejemplo, ¿no?
Entonces, siempre tener muy en cuenta para ti qué significa amor propio, para ti qué es amor propio, y desde ahí empezar a construirlo, que es muy difícil, ¿no? Porque, como te decía antes, es un proceso muy doloroso también. En mi proceso personal, y te lo cuento, he tenido y todos los días lucho con un montón de ideas que están instauradas en mí, que para mí eso es lo normal, pero que cuando lo ves desde un ámbito un poco más sano, son ideas totalmente destructivas, cargadas de mucho miedo, de dolor o que nacieron desde millones de heridas. Entonces, es una batalla constante, ¿no? En el que uno tiene que subirle el volumen de pronto a eso que a uno sí le hace bien y que paso a paso va a empezar a construir esa mejor relación contigo y bajarle el volumen a lo que uno tiene como ya establecido, ¿no? Entonces, creo que quienes quieren empezar a trabajar el amor propio, la primera pregunta que se pueden hacer es, ¿qué me está doliendo? ¿Qué me está incomodando? ¿En dónde veo que no me estoy encontrando? ¿En dónde veo que me estoy abandonando también? ¿No? Porque el amor propio tiene mucho de eso y es, también nace desde ese abandono que uno se da a uno mismo. Yo durante años me abandoné, 100%, y prefería estar dándole todo a los demás y a quienes me rodeaban y estar concentrado en otras cosas, menos en Juan José y lo que estaba necesitando y pidiendo a gritos. Y luego de ya saber cuáles son esos puntos y qué es lo que necesito mejorar, empezar a resignificar el amor propio. ¿Qué significa para mí? ¿Qué es amor propio para mí? Y empezar a trabajarlo desde ahí. Qué bonito empezar a tocar un poquito más de estos temas, porque mira que hace poco estaba hablando con un amigo sobre que ahorita estamos viendo también la vida muy en automático, que no nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos haciendo y de que realmente no estamos felices con cosas de nosotros o realmente no existe ese amor propio. Entonces poníamos el ejemplo de que uno le dicen como, hola, ¿cómo estás? Por WhatsApp o lo que sea, y uno automáticamente responde, bien, ¿y tú? Ujú. Y uno nunca se da la tarea de preguntar cómo, o sea, ¿realmente estoy bien, me siento bien conmigo misma? Entonces me parece chévere empezar a abordar un poquito más este tema y sé que en el amor propio claramente es uno mismo quien lo debe trabajar, pero tú, ¿qué tanto consideras que las personas que están a nuestro alrededor influyen en esa construcción? Importantísimas, importantísimas. Yo, gracias a Dios y a la vida, he podido contar con una red de apoyo, por ponerle algún modo, increíble. Mis hermanos han sido un apoyo importantísimo, Martín, María José, mis mejores amigos, que yo los llamo hermanos porque realmente somos familia, ¿no? Y ellos, mi familia, mi mamá, mis terapeutas, también han sido una red súper importante para sostenerme, porque a veces uno se cae y a veces uno necesita ese bracito del cual uno se puede apoyar y ya salir a caminar uno solo. Entonces sí son realmente importantes, además porque nosotros somos como esponjitas y nosotros vamos adoptando pensamientos, formas, bueno, millones de cosas de las otras personas, porque somos seres sociales. Si no fuéramos así, pues fuéramos seres totalmente ermitaños, pero no somos así. Entonces, realmente quienes nos acompañan y quienes están alrededor de nosotros influyen, pero como no tienes una idea en lo que nosotros somos y pensamos. Entonces, para mí, por ejemplo, amor propio también ha sido rodearme de las personas indicadas que aportan en mi proceso, pero claramente no dejándoles en manos esa responsabilidad porque no es responsabilidad de ellos. Cada uno es responsable de uno mismo y de la felicidad y el bienestar de uno mismo, pero sí hay personas que suman en ese bienestar, como hay personas que también restan en ese bienestar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las personas que te rodean son importantísimas porque en cierta forma somos también parte y somos de quienes están a nuestro alrededor. Sí, yo no sé qué piensas tú de también exteriorizar las cosas, también siento que es una forma muy bonita de sanar y lo cuento en mi experiencia personal porque yo, como lo conté en el primer capítulo de este podcast, que fue un poquito más de mi historia, yo tuve un periodo fuerte de ansiedad cuando había pasado la muerte de mi abuelo, yo estaba muy pequeña, digamos que también siento que por ese tipo de periodos en la vida es que se puede ligar a uno tener bajo el amor propio, porque eso me pasaba a mí. Yo tenía ansiedad, a mí no me gustaba ir a ningún lado, entonces pues ahí estaba en la época del colegio, entonces era que la salida a la feria del libro, al jardín botánico, y a mí no me gustaba ir, me sentía insegura y eso mismo también afectó en cómo yo me veía. Yo me sentía, digámoslo entre comillas, enferma, me sentía entre comillas diferente y hacía que no me gustara ni siquiera la persona que yo veía en el espejo, me sentía incapaz,
me sentía incluso cosas físicas, aspectos físicos como fea, digamos que este cuerpo, no siento que debía haberlo tenido y en ese momento no creía en mi potencial. Entonces sí siento que una de lo que me sirvió a mí de terapia fue poder hablarlo. Yo desde el momento en que lo empecé a exteriorizar, sentía que ya me quitaba un peso de encima. Y lo que tú dices, no es recalcarle el problema al otro, entonces le cuento para que él me solucione y me ayude, sino cómo esa persona me puede ayudar en mi construcción y ayudar a que yo también me pueda sentir bien sin dejarle la responsabilidad. Vale, ahí sabes que es súper importante y que lo he aprendido yo un montón. Yo desde muy pequeño peleé con todas y cada una de mis emociones y de mis sentimientos. Siempre lo reprimí, siempre tuve como esa idea de hay emociones buenas que puedo sentir, hay emociones malas que no debería sentir y no puedo sentir. Entonces empecé a acumular y acumular y acumular y bueno, fue un desmadre literalmente con todo el tema de las emociones, pero en todo este camino y cuando empecé terapia y cuando empecé como a ser un poco más consciente de esto y que empecé a querer hacer un cambio, fue el poder hacer las paces con las emociones, el poder entender también que tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu cuerpo tampoco, ¿no? Tú eres, y eso me lo decía ayer una personita muy especial que entrevisté para el podcast, y me decía, somos alma y el cuerpo es quien nos sostiene, ¿no? Pero a ti no te define nada de eso, nada. Y a veces, estando, digamos, como en esa búsqueda y en ese constante necesito cambiarme, necesito ser así, necesito, y en ese constante también búsqueda de poner en mute todas esas emociones y esos sentimientos, nos desligamos tanto de eso, que es lo que nos hace realmente humanos, que llega un punto en el que no encontramos nada y nos sentimos totalmente vacíos. Entonces yo creo que importantísimo también dentro del amor propio entender que no somos nuestras emociones, pero que también estamos y que tenemos el permiso de sentir absolutamente todo. Y ahí, por ejemplo, me gustaría como recomendarles un ejercicio muy práctico para el tema de las emociones y es poder identificar qué estoy sintiendo. Luego, ¿cómo lo estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo siento esa tristeza? ¿En qué parte del cuerpo siento esa rabia? ¿En qué parte del cuerpo siento también la felicidad y el amor? En los momentos en los que estoy sintiendo, cuando ya identifiqué el por qué y el dónde, entonces ahora sí identificar cómo gestiono yo esta emoción, cómo gestiono yo esta tristeza. Me doy un pasito para atrás, observo esa tristeza, la dejo estar, porque también creo que tendemos mucho a querer cortar todo de raíz, ¿no? Y me estoy sintiendo triste, no me puedo sentir triste. Me estoy sintiendo con rabia, no me puedo sentir con rabia, entonces tengo que hacer X o Y. No, demos un pasito para atrás, observemos nuestras emociones, observemos nuestros pensamientos y desde ahí poder tomar acción. Porque lo mismo que tú decías, vivimos tan en automático que a veces no nos damos cuenta de un montón de cosas. Y creo que también cuando vivimos en automático, nos desprendemos mucho de la gratitud y nos desprendemos mucho del presente, ¿no? Y justo cuando tú estás presente y consciente en el día a día y estás conectada ahorita, hoy 24 de febrero, 12 y 19, y estás conectada con lo que está pasando ahorita, con lo que la vida te está mandando, logras conectarte también con la gratitud. Y al conectarte con la gratitud y al darte cuenta de todo lo que tienes en este momento, también te das cuenta de lo abundante que eres. Porque creo que también una gran parte de que nuestra autoestima baje, de que nuestro amor propio baje o no exista casi, es precisamente el tema de que estamos siempre en búsqueda de algo más, siempre en búsqueda de lo que me hace falta, siempre en búsqueda de cambiar esto o X o Y cosa, que eso para mí ha sido todo un tema, porque yo le dediqué mucho tiempo a querer cambiar mi cuerpo, mucho tiempo a querer cambiar cómo era yo, cómo pensaba yo, para encajar. Y hasta hoy estoy intentando cambiar también esa mentalidad y entender que no tiene que ser así, que así como soy yo en este momento, puedo ser y puedo estar y puedo vivir. Y es un proceso largo. O sea, yo creo que uno a veces habla de amor propio y uno se imagina, es una terapia de compra el paquete por 6 meses con descuento y vas a tener un súper retiro que te va a ayudar. O sea, para mí, yo considero que es un proceso largo porque como tú dices, yo también he estado en la búsqueda de ese amor propio,
pero siempre hay algo donde uno se intenta sabotear a uno mismo. Y es por eso que uno